Bien, vamos a empezar este interesante video poniendo ejemplos de la vida real y práctica para poder entrar en el ámbito del por qué se utiliza un condensador en paralelo con un interruptor o con un botón pulsador. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Vamos a suponer un circuito de corriente directa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a más y menos, ¿no? Vamos a suponer esto, ¿no? Tengo un motor con un switch y acá conectado, vamos a hacerlo así, ¿no? A un motor de corriente continua, ¿no? Vamos a ponerle el más y el menos. Vamos a suponer un motor de corriente continua. Este motor, obviamente, sabemos que internamente suponiendo que es una carga inductiva, yo acá tengo una bobina, ¿no? Esto aplica también incluso a los relés, todo lo que es carga inductiva o una lámpara o un foco, en este caso incandescente, ¿no? El motor está relacionado a una carga inductiva. ¿Qué es lo que va a suceder? Acá tengo un interruptor switch 1. ¿Qué sucede cuando yo presiono este interruptor y lo cierro, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si yo cierro este interruptor, ¿no? Hacia abajo y lo cierro? ¿Qué va a suceder? Sucede de que la corriente en continua va a tratar, el flujo convencional de la corriente va a tratar de fluir de positivo al negativo, en este sentido, por el motor hacia el polo negativo, el flujo convencional de la corriente, ¿no? Que existe una corriente y una corriente en la carga, ¿no? En ese sentido. En ese instante de tiempo que yo he presionado este botón, la corriente fluye y el motor comienza a trabajar. Pero ¿qué va a suceder cuando yo quiero apagar el motor y vuelvo a presionar el interruptor para abrirlo, ¿no? ¿Qué va a suceder si yo lo abro el interruptor, ¿no? O sea, lo desconecto, ¿no? ¿Qué va a suceder en ese instante de tiempo? En ese instante de tiempo, si yo abro el interruptor, los electrones que están circulando por el motor, ¿no? En ese sentido, vamos a suponer, sabemos que los electrones circulan, ¿no? Del negativo al positivo, eso ya lo sabemos, pero vamos a suponer que el electrón está saltando en estos momentos y si yo abro el interruptor, el electrón va a tratar de seguir saltando de un extremo a otro a pesar de que yo abrí el interruptor. Este efecto o este principio de que el electrón trata de saltar forma un arco eléctrico. Este arco eléctrico, cuando entra en contacto con el aire, se ioniza y forma una chispa o el arco como tal, ¿no? Y esto, a la larga, va a producir que nuestro interruptor, ¿no? Nuestro interruptor, nuestro switch, ¿no? O nuestro botón pulsador, si estamos trabajando con un botón pulsador, los contactos a la larga, se produzca el chisporroteo internamente y estos contactos se comiencen a dañar. Y no solamente ello, también reduce la vida útil del motor, porque estos chisporroteos hacen que los contactos no cierren adecuadamente a la hora que yo estoy abriendo o cerrando el interruptor. Estamos hablando de un interruptor convencional, un interruptor como este. O sea, ese mismo efecto de que yo abro el interruptor, el electrón trata de saltar de un punto a otro punto, porque él, por la inercia eléctrica, trata de saltar, forma un arco, porque se ioniza en contacto con el aire, y se genera una chispa, generando también un chisporroteo. Eso, a la larga, reduce la vida útil del interruptor, y no solamente ello, sino también de tu carga. En este caso, del motor, por un lado. Por otro lado, ¿qué va a pasar también? Se va a producir estas chispas que se han producido por el chisporroteo a la hora de abrir o cerrar el interruptor. Generan una interferencia EMI, eso ya hemos hablado aquí en mi canal, la interferencia electromagnética. Esa interferencia electromagnética va a hacer que la vida útil también del interruptor se acabe, y no solamente ello, produzcas ruido eléctrico internamente, ¿no? Un ruido eléctrico internamente dependiendo de la señal se está produciendo, ¿no? Este ruido eléctrico se va a generar aquí en el interruptor por el chisporroteo o las chispas que están constantemente saltando
por el arco generado. A esto se conoce como ruido electrónico, que genera obviamente una interferencia electromagnética de alta frecuencia, también conocida como EMI, ¿no? Por eso que existen los filtros EMI, no sé si han escuchado hablar de los filtros EMI. Ok. Y no solamente ello, obviamente se va a reducir la vida útil en este caso, del interruptor o de nuestra carga. Ese es por un lado. ¿Ok? Entonces, ¿y ahora qué va a suceder si yo quiero darle solución a este problema? Vamos a eliminar, ¿no? Vamos a darle solución a este problema de una manera técnica. ¿Cómo soluciono yo ese problema a nivel técnico? Si yo lo que necesito es abrir o cerrar el interruptor. Vamos a suponer que yo tengo cerrado el interruptor. Vamos a ponerlo aquí, cerrado el interruptor, ¿no? Vamos a ponerlo así. El interruptor está cerrado, este es el switch 1, ¿no? El interruptor está cerrado. ¿Qué va a suceder si el interruptor está cerrado y yo quiero darle solución a este problema? Yo lo que podría hacer es poner un condensador, vamos a ponerle otro color, un condensador cerámico, aquí, en los extremos un condensador cerámico en paralelo al interruptor o al botón pulsador. Como ya les he dicho, esto trabaja ya sea con un switch convencional o con un botón pulsador, como lo vamos a ver después en la parte de la electrónica digital y en la parte teórica y práctica. Entonces, ¿qué sucede si yo pongo aquí un condensador, ¿no? Un condensador C1 en paralelo con los bornes del interruptor? Si el interruptor, los contactos están cerrados, el condensador está descargado. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en corto los bordes del condensador y por lo tanto la corriente obviamente va a fluir en ese mismo sentido, ¿no? En el sentido de la corriente continua, ¿no? En este sentido, sin ningún problema, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Esto era el flujo de los electrones. Entonces la corriente va a circular en ese sentido. Y el condensador está en corto, por lo tanto no pasa nada. Ahora, vamos a hacer el efecto inverso de ahora abrir el interruptor, ¿no? ¿Qué sucede si yo abro el interruptor, ¿no? Y esto prácticamente queda abierto, ¿no? ¿Qué va a suceder si el interruptor se abre? ¿Y qué va a suceder? En este instante de tiempo que yo estoy presionando el botón para liberar el interruptor, o sea, abrir el interruptor, de igual manera se va a generar acá un pequeño arco y va a hacer que los electrones traten de saltar de un punto a otro punto. En ese mismo instante de tiempo, la resistencia interna del condensador es más pequeña que la resistencia que genera este arco interna electrónico. Por lo tanto, la corriente, ¿qué va a hacer? La corriente es más astuta e inteligente y la corriente obviamente no va a tratar de circular por el arco, sino la corriente va a tratar de ir por el condensador y lo carga. Entonces, cuando yo abro el interruptor, ya el arco no se va a formar. ¿Por qué? Porque la corriente no va a tratar de ir de este punto a otro punto, porque es una alta resistencia por la ionización del aire, sino va a ir por el condensador y cierra el circuito. Entonces, en ese instante de tiempo que yo ya abrí, el condensador se carga. En ese instante de tiempo el condensador se carga. Y hace que ese efecto de ruido eléctrico o ruido EMI que se produce cuando no tengo el condensador se evapore. ¿Por qué? Porque el condensador lo que está haciendo es absorbiendo no solamente ese arco eléctrico que se generó, sino también reduciendo la interferencia electromagnética. Esa es la función por la cual normalmente en muchos circuitos se suele utilizar un condensador en paralelo con un interruptor. Y esto es por lo general en cargas inductivas, llámese motores de corriente continua, llámese relés, ¿no? Ya ustedes conocen los relés, ¿no? Los relés, ¿no? Un contacto abierto, un contacto cerrado, los relés, o incluso las lámparas LEDs, ¿no? Que muchas veces se suele utilizar un condensador para evitar que las lámparas se queden encendidas cuando está abierto el interruptor principal. Esa es la razón por la cual se utilizan los condensadores en paralelo con los interruptores para las lámparas LEDs. ¿Ok? Reducen la interferencia electromagnética y no solamente ello, evitan se produzca el arco eléctrico haciendo
de que la vida útil de la carga, y no solamente de la carga, sino también del interruptor, ya sea un botón pulsador o un interruptor normal, se deterioren con el tiempo a la larga. Ok, esto es con respecto a la parte de corriente continua en un motor o una carga inductiva. Pero ¿qué sucede? Vamos a salir de acá. Pero ¿qué sucede si yo tengo, ya no algo así, sino, vamos a borrar todo. ¿Qué sucede si yo tengo un circuito en corriente alterna o una carga en corriente alterna, ¿no? Vamos a simular el trabajo de un triac rápidamente, ¿no? Acá una resistencia o un diac, ¿no? Y estos contactos, acá viene tu carga, tu lámpara, ¿no? Y acá tengo los 220 voltios o 110 voltios de corriente continua. Vamos a hacerlo así, ¿no? O sea, así, o 110 voltios AC, ¿no? De corriente alterna. Es decir, yo tengo acá una corriente alterna, ¿no? Vamos a ponerlo así, una corriente alterna que va cambiando en el tiempo, ¿no? Una corriente alterna que va cambiando en el tiempo. Tengo una lámpara, acá tengo una parte electrónica, ya esto ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Le puedes poner un día acá. Si yo polarizo, ¿no? Si yo polarizo el triac, este es un triac. El triac tiene un ánodo 1, vamos a ponerlo de otro color, un ánodo 1, tiene un ánodo 2 y una compuerta, ¿no? Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube, ¿no? Así. Si yo polarizo con un pulso aquí, entre la compuerta y el ánodo 1, voy a hacer que el triac entre en conducción, y este es un interruptor electrónico en corriente alterna. Es un triodo interruptor de corriente alterna. Es decir, si yo polarizo la compuerta con respecto al ánodo 1, estoy haciendo que el triac se cierre internamente, y en el primer semiciclo positivo, vamos a suponer que este es el semiciclo positivo, es decir, cuando la señal está aquí, acá, en el semiciclo positivo, acá, en este semiciclo positivo es más menos, la corriente ahora lo que va a hacer es circular en este sentido, ¿no? El flujo convencional de la corriente, así, va a circular por este diodo interno que tiene el triac, ¿no? Así verá eso en este CR. Recuerden que un triac es la representación gráfica de dos SCR en antiparalelo, ojo con el detalle, en antiparalelo. Entonces la corriente va a circular en ese sentido al negativo y la lámpara se va a encender, ¿no? ¿Y qué va a suceder cuando entra el semiciclo, en este caso el semiciclo negativo, ¿no? O sea, el semiciclo inverso, ¿no? ¿Qué va a suceder en estos casos, ¿no? Entonces ahora la corriente no va a circular así, la corriente va a ir en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido opuesto, es decir, ahora en el semiciclo negativo yo tengo un menos acá, ¿no? Vamos a hacer, tengo un menos acá y acá tengo un más, y ahora la corriente circula en el sentido convencional de la corriente en ese lado, y lo que vamos a hacer es, va a conducir este otro SCR que está en sentido conectado en antiparalelo con el otro, así. Y la lámpara se va a encender en el otro semiciclo negativo. Es así como funciona el tema del triac. Pero esto también produce el arco que les hablaba de manera electrónica, y no solamente ello, la parte, el arco se genera de todas maneras, ¿no? El arco se va a generar de todas maneras, ¿no? Acá se va a generar un arco en el triac, y no solamente ello, se genera el arco, y además de que se genera el arco, también, como le decía, el tema de la interferencia electromagnética, que es muy importante, ¿no? El M. Entonces, para evitar esto, cuando hablamos de corriente alterna, ojo, para AC, también se utiliza un condensador de corriente alterna, también se utiliza un condensador, pero ahora se utiliza lo que se conoce como los filtros Snubber. Los filtros Snubber ya lo hemos estudiado en un video que te invito a que lo puedas ver, ya lo hemos visto aquí mucho, aquí en mi canal de YouTube. Hemos hecho un video exclusivo para todo lo que es filtros Snubber, y ahora lo que se suele hacer aquí en paralelo, ¿no? En paralelo,
lo que se suele en un circuito que utiliza la electrónica para el control electrónico y una lámpara, por ejemplo, una lámpara incandescente o un motor o lo que sea de 220 o 110 voltios AC, lo que se utiliza normalmente es un filtro Snoover. Y el filtro Snoover está configurado, o mejor dicho, está creado con una resistencia y un condensador, ¿no? Entonces vamos a ir al filtro Snoover, ¿no? para que lo vean, ¿no? Esto está así, ¿no? Vamos a ponerle el filtro Snoover. Acá le pones una resistencia en serie y aquí un condensador. Este es un filtro Snoover, se le suele llamar filtro Snoover, formado por una resistencia R1 y un condensador C1. Y si se dan cuenta, este es un interruptor electrónico, ¿no? Acá, este es un interruptor electrónico, ¿no? El trigger. Y si se dan cuenta, prácticamente está conectado en paralelo el condensador con el interruptor, los pines A2 y A1, o MT1 y MT2 respectivamente, como quieran llamarlo. Pero lo importante aquí es que va la adición. Cuando hablamos de corriente alterna se le suele poner una resistencia en serie al condensador. Esta resistencia permite la carga y descarga del condensador para que sea más suave y que los tiempos de apagado y encendido sean más suaves con respecto a los tiempos generados por el trigger. Ojo con el detalle. Entonces ya hemos hablado de los filtros Snoover. Acá te estoy haciendo una referencia para que veas y sepas de que tiene que ver el tema de los condensadores. Cuando hablamos de AC, no solamente es un condensador, sino también una resistencia. Obviamente estos valores se calculan. Después en otro video les voy a explicar y enseñar cómo calcular los valores de los filtros Snoover y también para este video. Pero igual, lo de este video es muy pequeño, la verdad que es muy simple. Ok, esto es con respecto a la C. Ahora vamos a salir de aquí y vamos a ir al circuito de electrónica digital, que es el que más me interesa y que es el que vamos a hacer la práctica el día de hoy para este video. Para esta clase, en este video, vamos a tener como referencia este 74LS90 como contador década con un display de 7 segmentos. ¿Y qué es un contador década? Esto es un sistema electrónico digital que cualquier persona que recién se inicia en el mundo de la electrónica y cuando lleva electrónica digital utiliza y practica este tipo de circuitos. Este circuito es ideal para ver cómo el ruido eléctrico que se genera a la hora que abrimos y cerramos un botón pulsador puede afectar a la electrónica digital y cómo se muestra los números en un display de 7 segmentos. Ok, primero les quiero explicar en qué consiste este circuito. Tenemos una alimentación de 5 voltios DC. ¿Por qué 5 voltios DC? Porque los circuitos integrados y el display de 7 segmentos utilizan solamente 5 voltios. Porque ambos, el circuito de la izquierda es el 74LS90, que es un contador década, es decir, cuenta del 0 a 9, y este otro señor es un 74LS48, que es un decodificador de BCD a 7 segmentos, para un display de 7 segmentos. Es decir, este está codificado en BCD, decimal codificado en binario, y este señor lo que hace es decodifica esta señal para que pueda esta información ser visible de manera óptima sobre un display de 7 segmentos. Entonces, ambos de estos dos dispositivos son tecnología TTL, ¿no? Esto también ya le hemos hablado, y TTL trabaja con 5 voltios DC. Por eso es que mi alimentación de 5 voltios DC. Si yo pongo 6, 10 voltios, voy a destruir no solamente los dos circuitos integrados, sino también el display, en este caso el display de 7 segmentos. ¿Ok? Entonces, tengo dos dispositivos, circuitos integrados, acá a la izquierda, el contador década, que está formado por dos contadores, un contador binario de 2 y un contador de 5, y finalmente este otro dispositivo que es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Este es un display de 7 segmentos que me permite ver los números cuando se iluminan esto a través de los segmentos. Acá tenemos el segmento A, el segmento B, el segmento C, D, E, el segmento F y el segmento G. Cada uno de esos segmentos tiene unos pines y este es un display, ojo con detalle, cátodo común, ¿no? Cátodo común. ¿Por qué se le llama cátodo común? ¿Por qué? Porque los pines centrales, este de aquí y el de aquí, ¿no? Acá hay 2 pines más, acá hay 2 pines más, acá hay 2 pines. O sea, hay 5 pines arriba y 5 pines abajo. Este pin de acá y el pin de abajo, es decir, el 3 y el 8, son de cátodo común, es decir, tienen que ir conectados a
GND o tierra, ¿no? Como estamos viendo ahí, GND o tierra, ¿no? El pin 3 y el pin 8 están conectados a tierra y por lo tanto, por ejemplo, en el segmento A, aquí, yo debo conectar, acá existe internamente un diodo LED que se va a iluminar cuando yo le aplico un 1 lógico acá. Si yo aquí al pin 7 le aplico un 1 lógico, estoy haciendo que la corriente circule por este punto hacia tierra porque es cátodo común y el LED se encienda. Es decir, los segmentos de este display se van a ir encendiendo dependiendo de la combinación de el contador década que sean decodificados por el 74LS48. Ojo con el detalle. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Entonces, para que los segmentos se enciendan, yo necesito un nivel alto en cada uno de estos terminales. El terminal A, el terminal B, C, D, tiene que haber un 1 lógico, ¿ok? Así es como funciona el display de 7 segmentos. Y no solamente ello, vamos a hacerlo así, no solamente ello, sino también para evitar que los segmentos se destruyan, porque acá este TL y todo es 5 voltios, se le ha puesto una resistencia de 220 ohmios en serie con cada salida del decodificador, en este caso del 74LS48. Entonces, estas resistencias de DR3 a R9 son resistencias limitadoras de corriente que si no las tuviese y yo conecto de frente voy a quemar el display, los segmentos. ¿Por qué? Porque cada segmento es un diodo LED interno y estos diodos LED no soportan más de 2 voltios. Si le pones 5 directo de la salida lo vas a quemar. Por eso que se utilizan estas resistencias a la salida de cada uno de los puertos desde la A hasta la F del 74LS48 para limitar la cantidad de corriente y los segmentos del display no se deterioren. Recuerden, este es un display de 7 segmentos cátodo común porque también existe ánodo común en donde G1 y G2, es decir, los pines 3 y 8, se conectan a VCC y se activa por nivel bajo. Este es cátodo común y se activa con unos lógicos aquí, como ya les explicaba al inicio. ¿Ok? ¿Qué más? A la izquierda tenemos el 64LS90, que es un contador binario por 2 y por 5. Si yo junto la salida de uno, que en este caso es el QA, y lo conecto a la entrada del otro contador, que es la entrada de clock del B, hago la multiplicación lógica de 10 y por lo tanto este 74LS90 va a contar de 0 al 9. Cuando llega al 9, retorna al 0 y nuevamente 1, 2, 3 y nuevamente 3. ¿Cómo cuenta? A través de sus salidas, la salida QA, QB, QC, QD. Por ejemplo, vamos a suponer, así rápidamente, ¿ya? Vamos a suponer acá, ¿no? Tengo QA, QB, QC y QD. Este es la menos significativa y esta es la más significativa, es decir, la que tiene mayor peso. Entonces vamos a suponer que yo, aquí para hacerlo más didáctico, vamos a suponer que yo le voy a dar pesos. Este tiene peso 1, el peso 2, el peso 4 y el peso 8. Miren, la electrónica digital es tan extraordinaria que les estoy dando una pequeña revisión de cómo trabaja la electrónica digital para luego ya entrar en detalles de cómo es que los pulsos generados por el rebote al presionar el botón pulsador me va a deteriorar todo el trabajo que les voy a explicar. Entonces, como yo, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero encender? Miren, vamos a hacerlo así. ¿Qué sucede si yo quiero encender el número 3? Tengo que pintar el A, el B, ¿no? El C, el D y el G, ¿no? Yo debo iluminar esos segmentos. Es decir, en el A tengo que ponerle un 1 lógico. En el B en el B tengo que ponerle así, ¿no? B, C. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese número 3? Acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 4, 8 los pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo obtengo? Es muy sencillo y muy fácil, ¿no? Esto se estudia en electrónica digital cuando hablamos de electrónica pura. Es muy sencillo. Cuando él comienza a contar, pone las salidas en 0. 0, 0, 0, 0. Si él quiere ir y que se muestre el número 1, acá pone... ¿Cuál es el 1? Acá es el 1. Entonces ponen 1, 0, 0, 0. Quiere que se muestre el 2, pinta el 2 acá y el resto le pone 0, 0, 0.
y quiere el número 3, que es lo que nos importa, porque va contando del 0 al 9. El número 3 lo que hace la salida A, el QA y el QB deben encenderse. Entonces él lo que hace, porque 2 más 1 es 3, entonces pone 1, 1, 0, 0. Entonces aquí a la salida del contador década, lo que va a hacer en la salida QA, ¿no? El QA le va a poner un 1 acá, QA es 1. El QB le va a poner un 1. El QB es este señor de acá, QB, ¿no? El de acá. Y el resto QC y QD lo va a poner en 0. Este lo pone en 0 y el D, este lo pone en 0. Esto van en código BCD, porque este es decimal codificado en binario, ¿no? BCD, decimal codificado en binario. Va a las entradas del decodificador y el decodificador internamente lo que hace es enciende el número 3 en función a lo que ya les he explicado. Es decir, entonces, ¿qué va a hacer? Va a encender las salidas, ¿no? La A, la B, la C, la D y finalmente la G, ¿no? O sea, esta de acá. Las enciende y el display muestra el número 3, que es lo que queremos mostrar. Así funciona, así de fácil, así de simple. ¿Ok? Entonces, teniendo esta review de cómo funciona el circuito, ahora yo necesito hacer que comience a contar, ¿no? Entonces yo necesito ahora que cuente, vamos a eliminar todo. ¿Cómo hago que cuente? Enviando la señal del reloj al pin 14, por acá. Por acá yo necesito a este pin 14 del clock A para que comience a contar 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Llega al 9, nuevamente regresa a 0, 1, es 1. Pero este señor, su entrada de reloj es activa en bajo. Por lo tanto, aquí, en el pin 14, la señal tiene que ser un tren de pulsos que sube, baja, sube y nuevamente baja. Entonces, normalmente, este se activa en bajo, por lo tanto tiene que estar siempre en alto, tiene que estar en 1 lógico. Si yo quiero pasar, el display está en 0, por ejemplo, si está en 0, quiero pasar al número 1, ¿no? Que se muestre el número 1 en pantalla, yo necesito darle un pulso aquí, en la entrada de clock, y por lo tanto lo que yo voy a hacer es que caiga la señal de 1 a 0, ¿no? A 0, y se mantenga en 0 por un pequeño espacio de tiempo. Esta caída de la señal va a hacer que el contador cuente y se muestre el número 1. Si yo quiero que se muestre el número 2, pasa a 0, sube la señal y estando en 1, la vuelvo a hacer que caiga, ¿no? Con cada caída de la señal, es decir, aquí y aquí, estoy haciendo que el contador comience a contar. ¿Por qué? Porque este contador, la entrada clock, que es la entrada 14, se activa en bajo, ¿no? Con 0 lógico. ¿Ok? Bacán. ¿Cómo hago eso? No le voy a poner una señal de clock electrónica, sino manual, para poder ver el efecto, ¿no? Para poder ver el efecto de cómo la parte del rebote que se genera a la hora de presionar este botón pulsador. Entonces, para ello, lo que se ha hecho, ojo con el detalle, para ello lo que se ha hecho es, en este circuito, para un tema analítico y didáctico, lo que se ha hecho es poner un pequeño botón pulsador, y como este señor se activa con una señal en bajo, yo presionando este botón pulsador voy a tirar la señal en bajo, pero no solamente ello, sin haber presionado el botón pulsador yo necesito que la señal esté en alto, ¿no? Yo necesito que la señal esté en 1 lógico aquí, ¿no? Yo necesito que la señal esté en 1 lógico, es decir, yo necesito que esté aquí en 1 lógico, sin que yo presione el botón esté en 1 lógico. Cuando yo presiono el botón pulsador, voy a mandar este punto a tierra y voy a empezar a contar. Cada vez que yo presiono el botón pulsador, voy a mandarlo a hacer. ¿Por qué? Por algo muy simple. Vamos a explicarle acá. En condiciones normales, está en 1 lógico. ¿Por qué en 1 lógico? Si yo no presiono el botón pulsador y lo mantengo al aire, sin haberlo presionado, esta resistencia R1, que es de 10K, se conoce como una resistencia en pull-up. Se le llama pull-up porque está conectado a BSC. También hay resistencia pull-down que se conectan a GND o tierra. En este caso es pull-up, es decir, hacia arriba, hacia BSC. Entonces la entrada 14 está conectada a través de una resistencia de R1 y R2 a BSC. Por lo tanto, acá hay un 1 lógico, ¿no? Aquí arriba hay un 1 lógico, en el pin 14. Acá hay un 1 lógico. ¿Por qué? Porque está conectada a BSC a través de estas dos resistencias de 10K y 1K.
¿Y qué sucede si yo quiero generar el pulso? Debo presionar este botón pulsador. Si yo cierro el botón pulsador, en el momento que yo estoy presionando el botón pulsador, lo que estoy haciendo es, este punto lo estoy mandando a tierra. Es decir, a un nivel ya no de 1, sino un nivel de 0. Ahora este punto es 0. Y estoy generando esta caída, porque estaba en 1, cae a 0. Y eso hace de que el contador cuente y ahora pase de 0 a 1. Entonces, si yo lo suelto, nuevamente lo mando a un 1 lógico, ¿no? Porque se conecta a VCC, y si yo lo vuelvo a presionar, lo mando a 0 y mando la señal, la entrada de clock a 0, y ahora va a pasar al número 2. Y así, cada vez que yo presione este botón pulsador, voy a comenzar a ir generando una señal de clock, entre comillas, de clock manual, para ir cambiando a los números. Esto es en condiciones ideales, pero en la vida real esto no se da, ¿no? Esto no, a decir verdad, en la vida real, ¿por qué no se da? Porque se genera lo que ya hemos explicado, se genera un rebote cada vez que se presiona este botón pulsador. ¿Qué es este botón pulsador? Vamos a ponerlo por acá. El botón pulsador, ¿no? Es así. Este es un botón pulsador, un botón pulsador que normalmente está abierto, y cada vez que yo lo presiono, lo que hago es cierro estos dos contactos, y estas son dos láminas que yo presiono, se cierran mecánicamente o físicamente, como quieran llamarlo, y cada vez que yo lo suelto se abre solo. Entonces, si yo lo presiono en ese instante en tiempo, las láminas, técnicamente hablando, no se cierran del todo en ese instante. Lo que hace es, la misma flexibilidad de la lámina hace de que rebote internamente varias veces en microsegundos o en nanosegundos. Entonces, cada vez que yo presiono, para mí es una sola presión, un solo cerrado, pero internamente, físicamente, las láminas rebotan internamente, y esto genera pulsaciones o ruido eléctrico, ¿no? Un ruido eléctrico internamente. Entonces la señal se genera de esta forma, ¿no? Entonces estas pulsaciones, estas varias pulsaciones, ya no es un solo cerrado, sino son varios unos y varios ceros, porque estoy mandando de 1 a 0, de 1 a 0. Entonces aquí a la entrada ya no va a ser una señal limpia, sino va a ser una señal así, ¿no? Un ruido eléctrico, y no solamente ello, también genera un tema EMI, ¿no? Una interferencia electromagnética, por lo que ya hemos explicado anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí es más fácil. Acá no es como un interruptor que tú presionas y se cierra, y tú vuelves a presionar, se abre, pero se genera el arco, ¿no? Ya que ya lo hemos visto que lo solucionamos con un condensador. Pero ¿qué sucede acá? Ya no estamos hablando de un interruptor físico que se cierra cuando lo presionas, sino que se cierra solamente cuando lo presionas. Cuando tú sueltas el dedo, nuevamente se abre. Y esto produce más vibración y más ruido eléctrico, que es nocivo para la parte electrónica. Y justamente aquí viene el tema de nuestro salvador, el tema de la adición del condensador. Entonces, ¿qué sucede? Acá vamos viendo en electrónica digital, para circuitos digitales, con una fuente de energía de corriente continua. Si yo quiero eliminar ese ruido eléctrico generado por los botones pulsadores, cuando trabajo con electrónica digital, lo que se suele hacer también es aquí poner un condensador hacia tierra. Este condensador hacia tierra lo que hace es el mismo efecto que haría, como ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, si yo tengo el botón pulsador abierto y este número está en 0, el condensador se va a cargar a través de la resistencia de 10K. Va a circular una corriente por acá, viene por acá y retorna, y el condensador se carga, ¿no? Se carga con una constante tau del producto del condensador por el valor de 10K, ¿no? La constante de carga tau, cuando el botón pulsador está sin presionar. ¿Y qué sucede si yo quiero generar el pulso? Lo que yo hago es presiono este botón pulsador y cierro el contacto, ¿no es cierto? Cierro el contacto aquí. Al cerrar el contacto, los electrones van a comenzar a circular, ¿no? Van a tratar de circular, vamos a verlo nuevamente. Los electrones van a tratar de circular así, por este punto,
y circulan hacia tierra, pero se va a generar el rebote que les hablaba. Pero ¿qué función cumple el condensador? El condensador ahora lo estás cortocircuitando, es decir, ahora el condensador ya no está en carga, sino ahora el condensador se está descargando y se descarga, ¿no? Acá hay un más y acá hay un menos, se descarga hacia tierra por el botón pulsador en el momento que tú estás presionando. Esta descarga del condensador hace que esta señal nociva de ruido eléctrico se vaya a tierra, es decir, a GND, a este punto. Lo mande a cero, al nivel cero. Es decir, el condensador absorbe esa energía nociva que es generada por las pulsaciones y el arco eléctrico, y lo que hace es se descarga a tierra y envía esta señal, incluso EMI, hacia tierra, haciendo de que aquí la señal sea más pura y ligeramente digital, aquí en este punto de acá. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué función cumple esta otra resistencia de ruido de 1K? Es para suavizar la entrada hacia el clock A, la entrada de clock A, ¿no? En TTL, cuando se utiliza TTL, se suele utilizar una resistencia de 1K de preferencia para que ese cambio brusco de absorción de energía que genera el condensador a la hora que lo cortocircuita, prácticamente lo está descargando a la fuerza con el botón pulsador, no destruya la entrada de clock, la entrada del pin 14 del 74 del S90. Se suele utilizar. ¿Lo puedes dejar de utilizar? Sí, puedes no ponerlo si deseas, pero puedes no ponerlo, pones un cable nada más aquí, a pin 14, pero se recomienda técnicamente poner una resistencia, en este caso de 1K, como lo estamos explicando en este video. De esta manera yo estoy protegiendo la parte electrónica, la entrada de clock, que es la parte más importante, para evitar los falsos disparos, porque si yo no tengo este condensador en paralelo, cada vez que yo presiono se generan los pulsos y va a contar 0, 2, 6, 9 y de repente se va al 4 y así, ¿no? Va a comentar de manera errónea. En cambio, si yo conecto el condensador en paralelo, va a comenzar a contar cada vez que yo presiono el botón pulsador 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9 y luego retorna al 0 y nuevamente, ¿no? Un contador década normal. Esta es la parte más importante de la electrónica cuando tenemos los conceptos técnicos suficientes. Ahora, no solamente ello, también si deseas podrías ponerle aquí como filtro un condensador electrolítico de 220 microfaradios y un voltaje superior 16 voltios, por ejemplo, si deseas, ¿no? Para mejorar el ruido eléctrico externo de la fuente no le afecte también a la electrónica. Ahora, tú te preguntarás qué valores hay que poner el condensador. Técnicamente hablando, el condensador para la parte de electrónica digital se suele utilizar condensadores de 100 nanofaradios, es decir, una lentejita 104 más que suficiente, hasta 0.1 microfaradios. Ojo con el detalle. Entonces necesitas condensadores de 100 nanofaradios hasta 0.1 microfaradios aquí, en paralelo con el botón pulsador, para evitar que se genere estos picos espurios de ruido eléctrico con arco eléctrico y hagan que el 74 90 cuente mal y se muestre mal el display en pantalla. Este mismo principio se aplica a toda la parte electrónica cuando hablamos de electrónica digital, técnicamente hablando, y valga la redundancia. ¿Ok? Hasta aquí esta parte, la parte teórica. Ahora sí vayamos a la parte práctica, en donde vamos a demostrar este mismo circuito y qué va a suceder cuando yo no tengo el condensador y presiono el botón del botón pulsador. Vamos a ver cómo se altera el conteo y va a comenzar a mostrarse cosas indebidas en el display de elementos, y luego vamos a ponerle un condensador 104 o 103 en paralelo para que vean cómo se soluciona el problema. Vayamos a la práctica entonces. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final, la parte práctica. Tenemos ya el circuito armado en protoboard y les quiero mostrar el botón pulsador, las resistencias de 10K, 1K hacia el pin 14 y luego las 7 resistencias de 220 ohmios, limitadora de corriente al display de 7 segmentos, cátodo común, acá está viendo conectado a tierra, el 74 del S90 a la izquierda y el 74 del S48 a la derecha. Alimentación 5 voltios, ya está conectado a los 5 voltios, y yo cada vez que presione este botón pulsador debería cambiar 0, 1, 2, 3 hasta el 9 y luego retornar, y vamos a ver qué sucede sin
los condensadores. Del 0 se pasó al 2, del 2 se pasó al 6, 7, al 1, ¿vieron? 3, 5, 8. Lo hace mal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a suceder si yo conecto? Vamos a ir probando con estos dos condensadores. No tengo uno de 100 nanofaradios, tengo un valor incluso un poco más bajo. Este es el 2A103. Es decir, este es un condensador 103 en paralelo con el condensador. Miren, el condensador son estos dos cables ahí. Y en paralelo con el condensador le voy a poner ahí. Entonces vamos a presionar el botón pulsador. 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué sucede si yo lo cambio por este otro condensador 2A152 de 1.5 nanofaradios? Debería ser mejor incluso, pero debe ser por ahí igual, ¿no? Vamos a poner el condensador ahí para poder presionar. Vamos a mandarlo de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nuevamente. Perfecto. Ahora, una acotación importante, ¿no? Esta es una buena solución para darle una alternativa, va a la redundancia de solución cuando tenemos ese problema, pero mejor que esto, de poner un condensador, obviamente es un filtro contra rebotes, ¿no? Que también le hemos visto que es poner una solución más, digamos, más técnica y más fiable también, tan buena como esta, pero incluso mejor es utilizar un filtro anti-rebote haciendo uso de puertas Smith Trigger, puertas NAND o inversoras con Smith Trigger, que también lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de los filtros anti-rebote aquí en mi canal de YouTube. Así que también te voy a dejar en las tarjetas ese video para que lo puedas ver y puedes utilizar esta opción o también utilizar la opción de los filtros Snubber, que también es otro video, o como te estoy indicando, la opción de utilizar compuertas Smith Trigger, inversoras o compuertas NAND para darle solución a este tipo de problemas. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.